Attention all security. Just uncovered a plot for the eradication of the plantation, and this requires your immediate attention. Bienvenidos a la previo de la segunda temporada de Rusafa Marcha, el magazine cultural alternativo de la emisora comunitaria Rusafa Marcha, Rusafa Radio, pues el programa y la emisora que emite para el mundo. Y como veis, nos hemos escapado al ciberespacio en el día de hoy para hacer este previo que habíamos venido anunciando hasta que comencemos oficialmente esta segunda temporada. El próximo viernes, día 2 de octubre, en ese nuevo formato que os hemos anunciado, solo de 8 a 9 de la tarde, todos los viernes. Decía, nos hemos escapado al ciberespacio para hablar con pues una mujer que, si hay alguna palabra que la pueda describir, es la de revelación. ¿Por qué revelación? Porque no solamente es que ella sea una revelación para mucha gente, sino que lo importante es seguramente lo que revela a lo largo de su historia personal, de lo que ha descubierto y de lo que nos revela a los demás, ¿no? Y por eso queríamos conectarnos con una mujer sabia como Lorena Delgado, una vieja amiga que está nada más y nada menos que al otro lado del mundo, pero que tiene esa capacidad de entender y vibrar en las dos ondas, en la onda babilónica europea, donde ha estado viviendo mucho tiempo, y también en la onda ancestral, de donde ella procede, de su tierra de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Buenas tardes, Lorena, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Buenas tardes, Uyuyuy, qué presentación, por favor. No es la primera vez que hacemos una presentación como esta, porque yo recuerdo que en el año, allá por tan lejano año de 2017, que parece que es hace 4 días, pero hay que ver, ahora lo veremos, la cantidad de cosas que han pasado, sobre todo en tu vida, bueno, yo creo, y en la de todos, ¿no? Desde hace solo 3 añitos, que ha sido este final de década muy agitados, pues una entrevista que yo tenía que hacerte para el diario El Salto, en relación a que tú eras ya una persona con una cierta notoriedad en el mundo principalmente de la cocina, eras conocida como la chef que hablaba con los alimentos, ¿no? Uno de esos titulares te ponían entonces en Barcelona, cuando estaba de moda todo lo que era la alta cocina. Y bueno, pues cuando terminamos, ¿no? Recuerdo que me pediste, ¿te importaría hacer un Facebook Live para mi Facebook? Que tú entonces eras muy lanzada con eso. Hicimos de manera improvisada, teóricamente era un saludito de 3 minutos, 5 minutos, aquello se convirtió en una charla de lo más amena y estuvimos como 13 minutos, 14 minutos, que yo cuando terminamos dije, esto no lo va a ver nadie. Desde luego yo no me ganaría como adivino, porque se convirtió en un éxito viral, bueno, a nuestra pequeña escala, se entiende, no estamos hablando de millones, estamos hablando de miles de reproducciones, y resulta que aquello funcionó, tuvo su magia, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora no es que estemos repitiendo exactamente aquella experiencia, porque ahora no hay ningún motivo específico para publicar en ningún lado, sino que todo lo que ha dado de sí tu vida durante estos 3 años, era para escribir un libro, creo que has acumulado tal cantidad de enseñanzas desde entonces a ahora que, bueno, pues era bueno en estos momentos de confusión que vivimos tratar de compartirlos. Esto que es Rusafa Radio, aunque hoy nos veis aquí en el ciberespacio, no en el estudio de la radio propiamente dicho, eso como ya hemos explicado será el viernes de la semana que viene, es un aperitivo, pero creo que aunque Rusafa Radio sea una emisora comunitaria y local, no deja de ser lo que vamos a hablar, algo que nos interesa a todos.
y a todas, ¿no? Las relaciones interpersonales, la confusión y lo perdidos que vamos todos sin saber qué queremos en la vida, nuestra incapacidad para adaptarnos y esperar que los demás nos resuelvan nuestros propios problemas, y muchas otras de las cosas que tú habitualmente hablas, en más o en menos profundidad, desde tus muchos posts y apariciones en las redes sociales. Lorena, tú, a ver, vamos a explicarle para la gente que no te sigue, no sabe quién eres, que he explicado hace un momentito tu background, tus antecedentes como una chef muy original y muy reconocida en el mundo de la cocina en Barcelona, pero de Barcelona empezaste a tener mucha mayor presencia en Ibiza, donde de hecho te reclaman insistentemente que vuelvas, y luego acabas en Colombia. ¿Qué ha pasado contigo para que saltes de Barcelona a Ibiza y de Ibiza a Colombia? Haznos un pequeño resumen para ponernos al día de cómo es esto de que acabas volviendo al lugar de donde viniste. Ok, bueno, nosotros nos quedamos en Barcelona, ahí fue el último punto donde nos vimos y donde estaba creando, compartiendo experiencias en torno a la... Y también estos primeros años en los que yo empezaba a estar más viajando a Ibiza, sobre todo en verano, pues que pequeño se hizo mayor, ya se fue. Yo seguí trabajando en Ibiza, cada vez aprendiendo más, expandiéndome más con nuevas personas con las que he trabajado y para las que he trabajado. Estando en Ibiza, tenía que cambiar y sabía que iba a ser de una manera en particular, porque prácticamente lo había, pero nunca imaginé cómo, y fue así como Televisión Consciente de Madrid me propuso grabar un programa de zumos medicinales en los que he fusionado un poco del conocimiento que recibí en Europa y la ancestralidad de mi tierra. Con esto de los zumos medicinales, entonces cogí la fruta, que también es muy importante aquí, es muy abundante, y la he fusionado con algunas plantas y he creado algunos zumos específicos para algunas patologías. Entonces, cuando recibí la noticia de que iba a hacer esto con la productora en Madrid, fue muy lindo, pero la noticia después fue, bueno, tú que hablas tanto de plantas y que tu cultura curan con las plantas y todo, te vamos a grabar en Origen, vamos a viajar a Colombia y te vamos a grabar. Y fue así como ¡Guau! empezó mi vuelta a Colombia. Yo no lo podía creer, no entendía qué estaba pasando, pero sí sabía que iba a regresar de una manera especial, pero nunca imaginé que fuera a ser así. Y pasaron muchas cosas mágicas, pues me quedé 4 meses, regresé a Europa, pero aún sentí que tenía algunas cositas más pendientes por aquí. Y fue así como pasé 6 meses de nuevo en Europa, en Ibiza en concreto, y regresé en noviembre del 2019, del año pasado. Y sentía que debía sanarme interiormente, sanar la tierra, sanar la cultura y reconectarme de nuevo a esos remedios, a todas esas tradiciones que han sido también mi base y fundamento en Europa. Pues por ahí. Por Dentro de esas ahí, ya has saltado. Bueno, nos has hecho un pequeño resumen como yo te había pedido, y por ahí es precisamente por donde vamos a continuar, pero antes yo quería detenerme un poco en algunos de esos pasos previos que tú has contado, porque yo he empezado diciendo que tú eras una chica muy polifacética, muy multifacética, porque tú eres chef, pero también eres modelo o has modelado. En particular, te convertiste en una especie como de icono hasta cierto punto de una cierta forma de vida muy libre en Ibiza, ¿no? El Ibizanism, que es una página, bueno, que hay por ahí, ¿no? En donde pues has servido comidas, caterings tuyos preparados por ti a personalidades mundiales ilustres como el jugador de fútbol francés Mbappé, por ejemplo. Te vas a Colombia y acabas recorriéndote Colombia de mochilera prácticamente, ¿no? Es decir, después de haberte ido en aquella ocasión invitada por aquel equipo de televisión, es decir, has hecho mandalas
si yo no recuerdo mal, o colaborado en el diseño de mandalas y de algunas líneas de ropa, no sé si también de complementos. Es decir, que no solamente eres una chef o una sanadora, que ahora hablaremos mejor de ese concepto, ¿no? Sino que has intervenido en cosas que aparentemente no parecería que guardan mucha relación, porque te pregunto a ti, el tema de la moda y del modeleo guarda relación con el tema de la sanación. Es una alegría de la vida que te da, si te da buen feeling la gente que te lo propone. El tema de los mandalas, cómo ha surgido eso, líneas de ropa, cosas en las que intervienes en diseños. Ok. Sí, parece que no tienen relación, pero pues tienen que ver con la persona, ¿no? Y la verdad que yo siempre, desde que llegué a Barcelona, muy, muy jovencita, me había negado a mi imagen, a mí, ¿no? A eso que la gente veía en mí. Y era muy evidente, o sea, a mí me hacían muchas fotos en la calle y yo siempre era como, yo, no, yo, o sea, tenía una especie de Tímida, pobrecilla. eras tímida. Total, absolutamente, pero y además era más el no creer cosas que los demás pudieran ver en ti, ¿no? Una autoestima muy, muy baja, muy poco amor propio en ese entonces. Entonces cualquier cosa que me más bien, ¿no? Me escondía, no me cubría, como que eso no era yo, no me reconocía en eso. Y fui haciendo caso a ello porque cada vez más era como, no estás en una agencia, ¿por qué no haces esto? Me proponían fotos, de repente estaba trabajando y me pedían de hacer de modelo de fotografía, no sé qué. Empecé a hacer anuncios y entonces el anuncio de Schweppes para que fui imagen me lo El anuncio de Schweppes, porque, perdona Lorena, y pues, ¿no? Como no puedo ni... Sí, se te está cortando un sí, poco fui imagen la de... voz, ¿no? Se te está cortando un poco la voz, que es una Okay. pena. Entonces sí, hay que explicar esto del anuncio de Schweppes. Es un concurso al que, bueno, pues te presentaron o te presentaste y acabaron Sí, eligiéndote para una se campaña de hizo, Schweppes, ¿no? O sea, que tú ya habías tenido un sí, contacto se previo, hizo, ¿no? Con el mundo de la moda y de la imagen antes de que te sí. convirtieras en no digo que un icono de Ibiza en general a nivel oficial, pero sí una cara muy representativa, ¿no? De una cierta forma de entender un sitio tan libre como Ibiza, ¿no? ¿Eso cómo iba contigo? ¿Cómo surgió eso? Pues, pues no lo sé, eso supongo que ahí eso llegó después, pero pues no me siento tan representativa. Hay mucha más gente que lleva más tiempo y que hace más cosas. Pues a mí me han elegido para ser modelo de diferentes marcas, de eventos. También es allí donde he tenido la oportunidad de aún más trascender mi pena o mi vergüenza con el tema de mostrarme en público, porque muy mágicamente me han hecho propuestas de hacer performance y además muy claves en algún evento muy puntual y con mucha importancia para la fiesta en sí. Entonces sentía que eso era parte del camino, ¿no? Ir abriendo también ese espacio, porque yo siempre he bailado, siempre desde pequeña me he conectado con la música y siempre he hecho, me reunía con mis amigas a hacer coreografías. Entonces eso no me lo puedo negar y lo tenía ahí como medio apagado, ¿no? Claro que sí, claro Y que lo, sí, claro que sí. Y además, eso me recuerda un poco la imagen que tú transmites, que es una imagen un poco icónica, ¿no? Y que tal vez tú te negabas a aceptar, pero que los demás sí que veíamos de ti. Ya veo que no era solamente yo, también muchas de las personas de no, distintos sectores, ¿no? Me recuerda mucho a una mujer que yo sé que a ti te encanta, que es la artista de Mali, Fatoumata Diawara, ¿no? Que tiene también una imagen muy oh, poderosa en sí misma, la imagen que proyecta, pero que además también participa en muchos proyectos, no solamente de raíces de su país, sino también de fusión con artistas europeos. Por ejemplo, el equipo de productores británicos e italianos Disclosure, ¿no? Una de las canciones, que esto es un programa de radio y tenemos que poner música de vez en cuando, que más ha pegado este año en esta idea de mezclar las raíces con música electrónica, que yo sé que es una cosa que a ambas dos cosas te gustan mucho, es este Malí Malí, ¿no? Que estamos empezando a escuchar de fondo y que bueno, pues pero me callo y escuchamos un poquito, ¿vale?
Ok. Mali Mali, Mali don't want to over to another Mali Mali, Mali nyana fimba una. Mali Mali, Mali don't want to over to another Mali Mali, Mali nyana fimba una. Mali Mali, Mali don't want to over to another Mali Mali, Mali nyana fimba una. Mali Mali, Mali don't want to over to another Mali Mali, Mali nyana fimba una. Mali Mali, Mali don't want to over to another Mali Mali, Mali nyana Lo que fimba una. contagioso que es este Malí Malí de Fatoumata Diawara con Disco Sur al estilo suyo, pero mezclado en electrónica, en versión electrónica, suena igual de poderoso o más, desde luego muy contemporáneo, ¿no? Yo te he visto bailar, porque te he visto bailar en algunos vídeos que tú has subido, ¿no? Luego hablaremos del baile de raíz, del baile comunitario, esto que estaba sonando es otra cosa, evidentemente mucho más de fusión, pero bueno, la música también tiene un valor medicinal, que luego vamos a comentar. Oye, yo quería entrar en materia contigo, porque yo sé que tú desde que te has ido a Colombia, ya la segunda vez, no la primera, has descubierto una Colombia, bueno, pues, donde por una parte te has dado cuenta, has percibido, tal vez porque no habías vivido allí mucho tiempo, que es una sociedad muy enferma, muchas cosas, como también lo son las sociedades europeas. Y por otra parte, también has descubierto el poder de la sanación comunitaria. Y yo diría, corrígeme si me equivoco, que desde que yo te conocí, te entrevisté en 2017 a ahora, has pasado de ser una chef que trataba de sanar a las personas a través de la alimentación a ampliar tus capacidades de sanación, empezando probablemente por ti misma, con conocimientos ancestrales que precisamente las comunidades negras de las que tú procedes del Pacífico colombiano te han revelado, te han descubierto y han hecho que tus capacidades de sanación sean mayor, tanto para ti como para los demás. ¿Qué Colombia tú te has encontrado cuando te recorres Colombia prácticamente como mochilera hasta llegar a Buenaventura? Porque desde Bogotá hasta Buenaventura hay un buen trecho, a una buena distancia. Sí, bueno, ¿Qué Colombia? primero voy a apuntar un poquito de lo de antes para no dejarlo así como suelto. Sí, es verdad que cocino, pero que también dentro de una sanación que he tenido con mi madre empezaba a tejer prendas, a bordar. También pues bailar se me da bien y cuando tengo oportunidad, sea contratada o estilo libre, siempre estoy en ello. Tengo muchas ideas y muchas creaciones propias como fermentos también de bebidas, de alimentos que tenemos aquí en nuestra tierra y eso es lo que estoy experimentando ahora mismo, acompañando a mujeres en procesos también de reconexión con su cuerpo y educación femenina y muchas cosas, todas las que has dicho. Y bueno, regresar a Colombia y la verdad es redescubrirla, ¿no? Porque yo creo que hasta que me fui o ahora tampoco no veo mucho incentivo en que siendo de aquí conozcas tu tierra, ¿no? Es como que es como muy limitado, es a unos pocos. Entonces no tuve la oportunidad antes de viajar a Europa de conocer demasiado mi tierra y pues ahora la vuelta. Es un viaje de reconexión, de volver a conocer, de volver a situarme también, de redescubrir quién había dejado atrás, porque pues también me fui muchos años y fueron años también me fui con bastante dolor, entonces reconstruir toda esa historia, ¿no? Y dentro de ello pues he vuelto a recuperar todo el poder de las abuelas, de nuestras ancestras, en remedios, en tradiciones, y es ello lo que he fusionado de nuevo con mi comunidad. Pero la sociedad colombiana es una sociedad muy violenta, una de las sociedades probablemente más violentas de América Latina, ¿no? Junto con México y por supuesto con Estados Unidos, ¿no? Las relaciones, por un lado, pueden ser muy calurosas en el sentido de acogerte, y tú has tenido oportunidad de experimentarlo viajando por el país, según contabas, prácticamente sin dinero,
pero al mismo tiempo, tú también me has contado en alguna ocasión, ¿no? Bueno, pues que hay mucha gente que bebe mucho, que no se ocupa que está es una sociedad muy alcoholizada, por tanto eso te puede volver más violento todavía, que no se preocupan de comer bien, cosa que no solamente pasa en Colombia, claro, porque antes hablábamos de sociedades enfermas y hay sociedades enfermas allá donde mires, ¿no? Un poco como si fuéramos pollos sin cabeza, que no sabemos qué queremos y nos dedicamos todo el rato a buscar sin saber hacia dónde nos estamos dirigiendo porque no nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? Esto tú cómo lo has visto cuando has llegado a Colombia y cómo lo comparas en relación a lo que sucede en España. Bueno, yo creo que la crisis es de humanidad, ¿no? Los países, claro, uno se intensifica de una manera y en otro de otra. Nosotros acá tenemos aún conflictos de violencia muy severos, también de pérdida del ser, pero en otras vías, pero yo creo que en realidad todas las sociedades hemos estado un poco lejos de la esencia, ¿no? Entonces, tanto allí me ha tocado a mí hacer algún proceso, como también aquí, pues aquí toca lidiar con los de aquí. Y en realidad yo soy experta, me he hecho experta en encontrar belleza en cualquier lugar donde existo, ¿no? Entonces veo las cosas, los problemas que nos aquejan, pero pues no los hago míos y los veo como puedo, ¿no? Y en el camino pues también, si alguna persona me puede acompañar, si yo puedo acompañar también. No es fácil y No, cuando no es fácil, decías, no es de las fácil. ocasiones tengo que como fácil, me tengo que como que resetear de vez en cuando para bajar de esta en la que me metan, todo muy duro, los vínculos son muy fuertes. Entonces yo ya me había puesto cuchicuchi en Europa, ya había hecho un poco de trabajo y entonces bueno, ese mismo trabajo me hace estar aquí de otra manera también, me hace estar tranquilo, presente y pues no lo sufro tanto como si no me hubiese preparado, ¿no? Pero ¿te refieres ese trabajo del que hablas a ponerle un freno, un stop a las energías negativas que te rodean, a ponerle un stop o alejarte de relaciones o personas tóxicas que te puedan rodear? ¿O a qué te refieres? Sí, esto lo hay en todas partes, en todo caso, todo el rato nosotros estamos y también para discernir, ¿no? De qué es lo que nos conviene de todo lo que se nos presenta. Todo el rato tenemos la oportunidad, la capacidad y realmente creo que las situaciones también se presentan para ese el camino y el trabajo personal. Yo vine hace como 1 año y medio y como era la vuelta después de tantos años de Europa, pues también no fue muy fácil acoger todo esto. Ahora ya lo llevo mucho mejor y mis relaciones, por ejemplo, familiares y personales han cobrado un sentido muy especial y desde un punto en el que yo puedo ser compasiva conmigo y con todos. Claro, y hablando de eso es necesario, evidentemente, cuando uno quiere sanarse a sí mismo, aprender a ser compasivo con uno mismo y comprender y aprender de sus errores y reconocerlos. Y por otra parte, para poder, hay que ser compasivo también para poder sanar a los demás, ¿no? Pero creo que has aprendido mucho con las parteras, ¿no? Hay como toda una cultura que aquí casi se desconoce, ni que es una cultura de herencia africana clara, ¿no? Que vosotros tenéis también allí en Buenaventura, en Colombia, que es el conocimiento de las parteras, que no solamente ayudan a las mujeres a traer hijos al mundo, sino que además prácticamente son capaces de sanar los traumas personales que cada uno tenemos, sacarlos del interior del cuerpo y hacerlos más y sanarlos, ¿no? Bueno, perdona que veo que te interrumpí, te estamos saludando. Cuéntame eso de la sanación, ¿cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo es eso de que podéis, Pues de que podéis curar a la gente los traumas realmente emocionales a través del cuerpo y del masaje?
En realidad, esto empezó en Europa, sí. Yo tenía una pareja en Madrid y empecé dándole masajes a él. Y ahí descubrimos algunas cosas que sucedían mientras él recibía este masaje, ¿no? Esto empezó ahí. En realidad, pasaba que empiezan a llamarme, pero no sé cómo cortar. Em, Eso empezó allí, entonces empecé a darme cuenta que con mis manos pasaban más cosas, ¿no? Como todo y como yo creo que parte un poquito, creo, entre humildad y también comprobar y cerciorar eso, no me creía muy bien tampoco eso. Pero luego era como más y más evidente las cosas que sucedían, ¿no? De repente me encontraba con alguien y le tocaba así, ¿cómo sabes que me dolía ahí? Y bueno, y resultaba pues igual dándole un toque o dándole un poco de cariño, ese dolor, esa molestia pasaba. Entonces cada vez lo he ido practicando más, sobre todo con amigos, nunca me he declarado pues sanadora, hasta hace poco que ya han empezado, por favor, tienes que Claro, darlo y tienes que sentirlo y compartirte también desde ahí, ¿no? Entonces, sí, es verdad que han pasado cosas muy hermosas y para mí es muchísimo más agradable saber que puedo poner esa herramienta también al servicio de los míos y de la humanidad, ¿no? Em, Son momentos muy especiales y conectar con las manos, pues para mí también es como casi cocinar, ¿no? Uso las manos para cocinar. eso es, eso es. Eso es, tú empezaste utilizando las manos para, a través de tu sentimiento y tu relación con los alimentos que ibas a cocinar, trasladar un mensaje de sanación a los cuerpos de las personas que luego comían tu comida. Pero ahora lo has ampliado, ¿no? A también sanar emocionalmente a las personas a través del contacto físico con las manos, ¿no? Ponnos algún ejemplo de alguna experiencia que hayas tenido, de alguna persona a la que hayas, digamos, liberado de algún trauma personal, algún dolor personal que tenía a través de las manos. Bueno, tanto como liberado no me siento en tal poder. Yo siento que todos tenemos cosas en nuestra vida a las que atender. Entonces, el terapeuta, el sanador o eso, la persona que llegue, más bien llega para hacerte el canal, vehículo, recordarte qué parte de tu cuerpo necesita atención. No, en la última experiencia que tuve, o sea, una niña que venía a ayudarnos en casa, llevaba varios meses sin que le bajara la menstruación. Y bueno, el fin de semana estando con nosotros allí, le vino la menstruación y fue curioso porque le dolía muchísimo. Claro, después de 2, 3 meses sin tenerlo, pues es normal que cuando viene con dolor. La menstruación no debería doler, pero cuando tiene dolor es que algo está pasando, ¿no? Bueno, la chica vino con una cara que casi le llegaba al suelo, mucho dolor, casi no se podía mover. A cierto punto le dije, ¿quieres que te dé un masaje? ¿Quieres que te dé un masaje? Pero para mí, cuando yo lo propongo, no es como ven, te curo, sino pues, quieres un poquito de cariño, quieres algo de atención. Y se lo proporcioné así. Ella me dijo que sí, pues la atendí, hicimos el masaje en una camilla. Yo le tocaba y ella sentía muchísimo dolor, sobre todo en la zona del vientre, ¿no? Entonces era muy raro lo que pasaba con esta chica. Le di todo el masaje y toda la zona baja y también en las caderas, en toda la zona de atrás que siempre duele mucho. Y la dejé un ratito y cuando ella se despertó me decía que se estaba como enloqueciendo. Le digo, ¿por qué? Me dijo, empecé a recordar cosas que había olvidado, que mi cerebro había tapado por completo. Y me dice, si no hubiera sido por usted, yo creo que nunca hubiera recordado eso. Le digo, bueno, no soy yo, tu cuerpo estaba pidiendo recordar eso. Y me dijo, ya, pero sentí que me volvía loca. Y digo, ya, pero no puedes sentirte loca por recordar cosas que tú tienes dentro, más bien es la oportunidad de sacarlo y de sanarlo, ¿no? Y efectivamente tenía mucho que ver todo lo que ella recordó con el problema que estaba viviendo físicamente, con su menstruación tortuosa, ¿no?
Entonces, para mí, desde ahí, eso es tan bonito a veces llegar a ayudar a las personas a que recuperen su vida, ¿no? Tengo alguna amiga que me dice, hace años no me sentía así, ¿no? He vuelto a estar de mejor humor, me siento mejor, ya no sangro tanto, cosas así que si estas manos sirven para eso, yo estoy fuera. Pero tú sabes que al menos allí en Europa todo esto que tiene que ver con los curanderos, con las sanaciones, con todo esto se considera superchería, cuando sin embargo precisamente esos saberes ancestrales africanos están conectados con el mundo de lo mágico, ¿no? Se dice, eso no es ciencia, eso es casualidad o hay otra explicación. Se tiende mucho a despreciar todos esos saberes, pero sin embargo al mismo tiempo hay como una necesidad de espiritualidad, ¿no? En ese sentido de esa necesidad de espiritualidad, tú que has estado en los dos lados de la barrera, es decir, has estado aquí en Europa, estás ahora allí en Colombia, esa necesidad de espiritualidad es tan universal como parece ahora, o no, y es más acusada en un sitio que en otro. No, absolutamente. Yo siento que Europa ya está avanzado en eso, está bastante adelantado y que aquí ahora empieza. ¿Cómo así? Realmente no está tan extendido y tan difundido, entonces sí está más el tema de los chamanes, pero aún así en ciertas regiones de Colombia los chamanes aún al verlos eso como curanderos y así, también se tiene cierto rechazo. Cierto rechazo aquí en el Pacífico como cultura, pues sí, siempre hemos tenido la abuela que sabe todos los remedios y que te soban. El biche también sirve para hacer sobijos, ¿no? El biche, claro. Como cuando Explica qué es el biche, que la gente no lo sabe. ¿eh? La gente que está viendo no sabe lo que es el biche. El biche es nuestro alcohol tradicional, ancestral. Se hace de la caña de azúcar, desde el jugo de la caña de azúcar y luego se destila. Es muy especial porque ese es del territorio, es del alcohol que empezaron haciendo nuestros ancestros. Yo no estoy bebiendo biche porque aquí no hay biche, pero bueno, nosotros aquí en las tierras valencianas tenemos un muy rico vermut artesanal que también está bastante bueno. Entonces, Este es en cualquier... muy parecido al mezcal. En cultura, en tradición y casi en forma también de preparación, aunque son, claro, el uno es un aloe y este es caña de azúcar, pero en espíritu son muy similares, son muy similares. De hecho, cuando tú tomas un trago de biche y no sabes qué es biche, lo puedes relacionar con un mezcal perfectamente. Entonces, sí, para mí son los dos alcoholes más importantes de mi vida. Cuando hablo de beber alcohol, porque no bebo mucho alcohol, entonces siempre es biche o mezcal. No bebo whisky ni nada de esas cosas. O sea que tú no eres de las puristas que dicen, no, tienes que comer vegetariano estricto, cero alcohol, cero drogas de evasión, etcétera, etcétera. No eres tan integrista en ese aspecto, ¿o sí? No, bueno, cada uno ha de escucharse, ¿no? He tenido algunos periodos, nunca he sido tan estricta conmigo ni con mi cuerpo. Sí sé escuchar bien a mi cuerpo cuando estoy en desfase y tengo que volver. Alcohol bebo poco, pero de vez en cuando sí, cuando bebo, elijo lo que bebo. A mí la cosa aquí es siempre de elegir, para mí, elegir lo que voy a comer, elegir lo que voy a beber. Siempre que yo tenga la posibilidad de elegir. De hecho, cuando hablamos la otra vez, creo que te dije, voy a abrir una campaña que se llama No como lo que me echen. Pues eso, ¿no? De no dejar tu alimentación a lo que hago, lo que tengo a mano, no. Entonces siempre me procuro tanto mi alimentación como mis bebidas y las elijo yo y para este cuerpíritu siempre quiero elegir lo mejor. Pues Sí, fíjate, no, sí, te iba a decir, fíjate, yo no sé si será casualidad, pero este año ha habido, este verano, vamos, ha habido un exitazo musical a nivel mundial que procede de Sudáfrica y que, pues qué curioso, porque, a ver, creo que lo he perdido, estoy intentando aquí estoy. Exactamente, que se llama Jerusalema
y que supongo que habrás bailado porque se ha convertido en un éxito mundial, y que es una canción que ya estamos oyendo que, bueno, pues tiene un mensaje totalmente espiritual, casi religioso, pero sin centrarse en ninguna religión en concreto. Y tú crees que esa sensación de nos falta algo, estamos perdidos, en tu experiencia que acabas de hacer por allá, pues estamos viendo, por lo que nos estás contando, cómo, para empezar, te has reconciliado contigo misma y con tu pasado, tus traumas del pasado, y para continuar, encima lo has extendido a otras capacidades que no sabías que tenías o que no sabías que podías desarrollar tanto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa como para que de pronto sale alguien, hace una canción como esta y de pronto lo peta? Es decir, ¿qué nos falta? Tenemos todos que hacer nuestro camino de regreso a nuestra raíz, el camino al pasado, a la infancia, para ir limpiando todo lo que tenemos en el pasado que nos pesa. ¿O qué hacemos? Es muy, yo no sé lo que hay que hacer. Es Ay, verdad pues, que en mi caso yo tuve que hacer sí, un repaso también de mi vida, de qué vacíos tenía, qué cosas estaban pendientes, ¿no? Y cómo armonizar todas esas relaciones. Ya sabemos que la madre tiene que ver mucho con la abundancia y el padre con las cosas más de tierra, lo que es el trabajo y cosas más concretas. Entonces quería armonizar todo esto en mí, ¿no? Fue una escucha personal de qué cosas debía atender, pues cada uno, y hay quien realmente puede sentir que no tiene nada, ningún camino que hacer. En todo caso, esta es la escucha. Y vale, lo que importa es saber uno cómo se siente, cómo se está afrontando la vida. Yo es que ya tengo 40 años, amigo. bueno, ni que fueran tantos. Con mis 40, pues ya empiezo como también una vuelta, ¿no? A estar más tranquila, ya no me enfado por nada, o he armonizado totalmente la manera en la que me presento al mundo, que quiero vivir muy bien. Yo soy una vividora. Sí, ¿no? Eres una vividora, desde luego. Lo que eres es una trotamundos, eso como poco, ¿no? Eso seguro. Pero, a ver, eso de que no te enfadas, bueno, permíteme que te lo discuta, porque yo te recuerdo algunas reacciones que a mí me llamaron la atención, porque no eran las habituales, con esta polémica que se organizó en relación a un debate que había en las redes sociales por una entrevista que el conocido actor y activista senegalés Timbo Sam le hizo a un político del partido Vox en España, de origen camerunés, llamado Endongo, ¿no? Y tú recuerdo que me decías, y esto no es aplicable solo al tema de los negros, es aplicable en general a todo. Es decir, todo el mundo está esperando que los problemas de uno se los resuelva otro, sea el papá Estado, sea mi padre, sea mi jefe, sean los blancos, para que los blancos que estoy criticando porque me tienen esclavizado, a mí o a ti que eres negra, pues tal. Entonces, ahí en ese lío, explícanos un poco por qué tú decías, es que no entiendo la polémica esta, ¿por qué se ha montado esta polémica? ¿Qué esperaban? Si entrevistas a un tío de Vox, será negro, será blanco, pero da igual, ¿no? Entonces, ¿por qué te enfadaste con ese debate, con la que se montó después del debate, ¿no? Eso era también el momento que se estaba viviendo, ¿no? Y allí creo que eso ya estábamos en cuarentena, puede ser. Sí, ya está, estábamos en cuarentena o finales de cuarentena, sí. Claro, y acá empezaba, acá en Colombia, toda esta locura, ¿no? Y pues realmente, pues yo amo mucho mi tierra, pero pues hay cosas que fallan de base, y es esa manera que tenemos a veces de relacionarnos, de dentro hacia afuera. Y el creer que pues el gobierno nos tiene que solucionar todo, que el alcalde nos haga de papá y el presidente de abuelo, pues es una actitud que das todo tu yo, casi lo depositas a que los otros se hagan, ¿cómo se dice? Responsables de tu vida, ¿no? O es que yo a lo mejor soy muy
Estoy muy fuera porque realmente siento que me tengo que procurar mis cosas para dejar de estar demandando fuera lo que yo me puedo procurar. Bueno, y porque va a haber, es difícil, ahora hablamos, se habla mucho de si va a surgir una, después de que pase esta terrible pandemia de la COVID-19 en todo el mundo, si vamos a aprovechar la oportunidad para que surja un mundo nuevo, ¿no? Con menos injusticias. Y se habla de revolución y se habla de muchos cambios, ¿no? De que necesitamos un cambio, ¿no? Un cambio urgente, porque el modo de vida que tenemos en general en el mundo es insostenible, ¿no? Sí, Pero ¿cómo se va a hacer el el cambio cambio, si no cambiamos nosotros primero? claro, el cambio para mí, o sea, la crisis para mí es de conciencia, no es de humanidad, es como que no podíamos seguir así, es un llamado a gritos y yo siento que yo que tuve con mucha gente compartiendo muchas ceremonias, muchos encuentros, muchos cantos, muchos rituales, había siempre había un rezo por el cambio de la humanidad, entonces yo que he hablado durante la pandemia con mucha gente también, era como la sensación de que esto era algo que ya estaba pedido. No de esta manera, nadie quiere que muera gente, nada de eso, pero esa agitación, ¿cómo se dice? Ese reset, ese llamado de atención al mundo, ¿no? En general. Era como un clamado que ya había. Hemos estado orando muchísimo en temazcales, en cantos, con cacao de por medio. Todo eso, pero porque había una pérdida del ser muy importante, ¿no? Estábamos muy fuera de sí y se estaba haciendo muy poco caso a las emociones, ¿no? Y para mí es una crisis de humanidad, más que la económica y todo eso. Pues, ya sabemos que el dinero, en cierto modo, quien lo va a recuperar, lo recupera. Entonces, El dinero va y viene, ¿no? Hasta cierto punto, pero bueno, vosotros, por ejemplo, otra de los fenómenos mundiales que además os ha afectado directamente en Colombia, también aquí en España, es desde luego lo que está pasando en Estados Unidos con el Black Lives Matter, en el sentido de que la injusticia social y racial siempre ha existido, lamentablemente desde los tiempos de la colonización, pero lo que no habíamos visto era un levantamiento tan sostenido y tan masivo de las conciencias frente a la brutalidad policial en prácticamente muchas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos y no solamente porque Black Lives Matter. no, claro, acá En tenemos Colombia lo una vivís campaña. directamente, ¿no? Sí, acá tenemos la campaña como de nos están matando, porque realmente muchas muertes injustificadas. eh, sí, han matado muchos negros también blancos. Y la verdad, siento que también en este momento, a la vez de que están sucediendo tantas barbaries, también se están como destapando también un poquito la olla de todo lo que todo lo que ha ido sucediendo y como que en cierto modo siento que también hay un cambio de estructura de lo viejo, de lo que no está funcionando, ¿no? Se ha levantado gente con muchísimo poder que también quiere despejar toda esta ola de violencia que hemos estado viviendo, porque realmente también es insostenible. Y los pueblos aquí, los negros, pues siguen con esta marginación y estos golpes muy fuertes con líderes políticos y de territorio, una apropiación de territorio bastante grande. Claro, yo de eso te quería hablar porque, a ver, es evidente que hay un anhelo de cambio que se comparte en muchas partes del mundo en este momento por muchas culturas distintas y que se ha evidenciado frente a la brutalidad policial, pero es la punta de un iceberg realmente, ¿no? Y que nos universaliza, nos comunica, ¿no? Otra cosa distinta es si eso va a trasladarse a una elevación de las conciencias a nivel colectivo, porque una cosa es en comunidades muy concretas como la vuestra, por ejemplo, o en otras partes del mundo donde podéis trabajar en esa sanación colectiva y comunitaria con las herramientas tradicionales y de herencia de vuestro pasado, y otra cosa distinta es grandes urbes donde
la gente no está conectada entre sí, no hay un tejido comunitario verdaderamente importante más allá de que convives en el mismo barrio, en la misma zona. Es mucho más difícil exportar ese modelo de sanación vuestro ahí en Buenaventura por ejemplo, qué sé yo, Chicago, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero se hace, yo creo que se hace de maneras diferentes porque yo conozco mucha gente que lo estaba haciendo. Hay mucha gente sosteniendo el resto de la humanidad. Mucha gente sosteniendo el resto de la humanidad, ¿eh? Yo siento que es así. O sea, a mí no me hagan caso, esta es mi película. Mi película, pero entre lo que yo he ido sintiendo, observando, viviendo, presenciando y sintiendo, ¿no? Porque hay muchas experiencias que las vivo porque me llegan de manera sutil y también en sueños o cosas que siento muy reales y luego las compruebo con las cosas que pasan en mi día a día, ¿no? Pero yo creo que aquí hay muchísima gente sosteniendo, hay mucha gente rezando, hay mucha gente orando, hay mucha gente meditando para que nos sostengamos todos. Porque Bueno, en realidad el que ora, el que medita o el que pide a gritos que cambie la humanidad, no es para él mismo, él solo no puede hacer nada, realmente lo que se requiere es una energía, una fuerza colectiva. bueno, pues no sé si va a emerger o no de todo este tiempo tan convulso que nos ha tocado vivir una nueva conciencia colectiva. Lo que sí sé es que, como decía Charles Bradley en esta canción, que en realidad es curiosamente una versión de un grupo de heavy metal llamado Black Sabbath de los años 70, Changes, de manera tan emocional como empezamos a escuchar ya, pues nos hace falta a todos un cambio. Escuchamos un ratito y enseguida seguimos. I feel unhappy. I feel so sad. Ok, pues ya que estamos hablando de la música, continuamos aquí en la sintonía de este programa especial en el hiperespacio, que en conexión en directo con Colombia, con el, mira qué bonito, el Pacífico colombiano, con Buenaventura. Estamos manteniendo en ese conversatorio con la chef sanadora Lorena Delgado, ella que es muy humilde, dice que no. Eso es. Saluditos por ahí a la concurrencia. Bueno, estamos haciendo una especie de programa previo a lo que será el regreso de la segunda temporada del Magazine Cultural Alternativo Rusofa Marcha desde Rusofa Radio. Y oye, yo que estábamos hablando de música, quería hablar de la música, pero de la música tradicional, que también es una forma de sanación, ¿no? Yo he visto algunos vídeos súper bonitos que vamos a poner ahora enseguida. A ver, ¿ya te tienes? No. Ahora te has puesto vertical. A ver si conseguimos que se vea la señal bien. Son las cosas que tiene el directo y la dificultad de las conexiones con... He perdido tu imagen, querida. Bueno, pues nos habíamos perdido por esto de las conexiones de internet entre dos continentes. Nos habíamos perdido la señal de Lorena, pero la acabamos de recuperar rápidamente. Así que, pues aquí estamos de nuevo, Lorena. Oye, estaba preguntándote por la música, que la música, sobre todo la música con raíces, la música tradicional, la música comunitaria, tiene también un valor sanador, ¿no? Yo he visto algunas cosas muy bonitas que tú te dedicas a grabar ahí en tu Buenaventura natal, que están estupendas, ¿no? Cuéntanos un poco, a ti que te gusta bailar, no solamente esto, ¿qué has descubierto estando allí en cuanto al uso de la música tradicional y comunitaria como valor de sanación colectiva? Sí, bueno, pues no sé si, bueno, tú lo trasladas al tema de sanación, pues sí, realmente sí, porque a mí personalmente siempre me ayuda a, como quien dice, transmutar alguna energía, o cuando mi estado de ánimo no está armonizado, yo bailo y me cambia todo. Claro. Yo creo que pasa mucho, de hecho en Europa se ha puesto de moda el static dance, que son sesiones de baile libre donde tú puedes hacer vibrar tu ser a un estado más profundo, ¿no? De conexión. Y pues la música aquí tiene ese valor también africano, espiritual, están los instrumentos
instrumentos, desde la elaboración de los instrumentos, hasta luego esta música en qué espacios también se vinculan, ¿no? Con la cultura, ¿no? Y la música nos sirve para velar por los santos, para velar por los muertos también, y como disfrute, como celebración también. Entonces, es una música arraigada porque nos acompaña en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? No solo... Mira, tú no lo puedes ver, pero estamos poniendo, al mismo tiempo que hablamos, estamos poniendo unas imágenes con sonido, que sé, de fondo, pues, de grupos tradicionales de música colombiana, del Pacífico colombiano, ¿no? Y claro, esto es todo lo contrario de ese cliché exótico que se utiliza constantemente para vender y de esa apropiación cultural constante que se produce desde Europa y desde Estados Unidos con lo que son las tradiciones de los pueblos, por ejemplo, en este caso del Pacífico colombiano, ¿no? ¿Tú sientes el tema de la apropiación cultural? Tú que has estado en el mundo un poco de la moda, que has estado en Ibiza, en Barcelona, que has tenido relación con campañas publicitarias. ¿Sientes este tema de la apropiación cultural? ¿Se habla de esto entre la gente con la que tú te relacionas allí en Colombia o no? O bueno, dinero es dinero y ya está. Yo creo que eso se mantiene todavía muy aquí. Como mucho creo que se empiezan a hacer lo que tú antes has explicado con Fatoumata Diawara. Sí hay algunas como empiezan a hacer mezclas enriquecedoras, ¿no? Entre el folclore del Pacífico y por ejemplo ¿cómo se dice? La electrónica, pero en realidad es una no lo siento como tal. Esto es como cuando uno habla en cocina o en otras profesiones de competencia, ¿no? Yo siento que a todos nos da, 5 personas nos dan 10 ingredientes y cada uno nos va a salir el plato absolutamente diferente de nosotros. Entonces yo ahí siempre, para mí, como yo lo vivo, es que cada uno debe centrarse en lo suyo, en lo que hay que hacer, en lo que tiene para ofrecer siempre. Oye, tenemos que ir terminando y a mí me van a matar porque uno de los ganchos que yo utilicé para que la gente se viniera a verte, ¿no? Es precisamente hablando de las relaciones interpersonales, de cómo tenemos que volvernos a reconocer a nosotros mismos para poder reconectar con nuestro pasado, sanarnos y poder ayudar a sanar a los demás en estas sociedades enfermas en las que vivimos, eran las relaciones interpersonales, las feminidades y las masculinidades. Y lo digo en plural porque hay muchas feminidades y muchas masculinidades. Y tú, en ese aspecto, eres una mujer que no es muy frecuente. Vivimos en una especie de mundo del espectáculo donde hay una hipersexualización constante tanto de los cuerpos de los hombres como de los cuerpos de las mujeres. Sin embargo, tú no tienes ningún problema en decir, oye, que hoy tengo ganas de mambo. ¿Hay alguien ahí que en un momento dado sea interesante de conocer bueno, pues para disfrutar de nuestros intercambios? Pero sin embargo, al mismo tiempo, tú me contabas en una ocasión lo importante que es que cuando un hombre o una mujer, desde su feminidad, la que sea, y desde su masculinidad, la que sea, o dos personas, independientemente de su origen biológico, tienen relaciones personales, íntimas, esto es necesario, digamos, lavarse, ¿no? Lavarse por dentro, prepararse, no transmitirle al otro las cargas y los traumas que tiene, ¿no? Y eso es una cosa muy interesante, ¿no? De Siempre explicar. el acto sexual se llegaba meditado y duchado. Efectivamente. Bueno, duchado es obvio, todo el mundo lo sabe, pero el acto sexual, meditado en el sentido de no tenerlo con el otro, los traumas, las taras, las cargas que tiene un acto sexual. Es un tema que te puede tratar. Meditado y duchado, decía él, pero bueno, yo lo voy a ampliar un poquito. Claro. Explica esto porque vivimos en la cultura de la violación, perdona Lorena, y al cabo ya, vivimos un poco en una aparente cultura de la violación, es decir, hay masculinidades que
directamente son violentas, las cosas como son, que se relacionan de manera violenta con las mujeres. También hay mujeres que han desarrollado unas feminidades, aunque sea por adaptación a un entorno violento, en donde también transmiten una toxicidad en sus relaciones sexuales con las personas que sean. ¿Cómo combatimos eso? Porque eso es un problema muy serio, muy gordo en este mundo espectacularizado y hipersexualizado en el que vivimos. Así que explica qué podemos hacer para evitar dañar a los demás, ¿no? Aunque no lo sepamos, ¿no? Armonizar las relaciones primero para mí es como elegir también, ¿Cómo? Habla más alto que elegir, te oímos. elegir siempre es además que es nuestra decisión, aparece, es la primera cosa desde la elección, desde con qué persona queremos compartir, ¿no? Entonces, creo que es uno el que tiene que hacerse cargo de eso, de elegir y diseñar qué tipo de relación quiere. Entonces, desde ahí yo voy a dar y a esperar recibir lo que yo requiero para sentirme bien y hacer sentir bien a quien tengo al lado. Entonces, para mí es un acto de mucha tranquilidad, de mucha sinceridad, de hablar, de mucha comunicación, de saber qué es lo que quieres y qué es lo que puedes aportar también, ¿no? Entonces, básica la comunicación. Entonces, yo siempre comunico cuando tengo algún afortunado, comunico pues desde qué punto me gusta relacionarme, ¿no? He descubierto que me gusta estar, que hay unas condiciones muy propicias para que eso se armonice, que es como buscar el tiempo, adecuar tu ambiente, enriquecerlo con aromas, con detalles, ¿no? Con olores, con sabores, poner estos incentivos que hacen de un encuentro íntimo pues un poquito con gusto, ¿sabes? Con nivel, con clase. Tú lo que eres es una sibarita. Tú lo que eres es una sibarita, amiga. Tú lo que eres También, es una sibarita. pero ya que uno se pone, pues hay que hacerlo bien, ¿sí o no? No, claro que sí, pues. Oye, a ver, eso de casa se viene duchado es obvio, pero meditado, explica eso mejor que al final has Eso pasado de tiene que largo. ver, hay muchas personas, hay muchas parejas que solo se hacen el amor cuando se van a dormir. Y eso resulta ser como una descarga. El hombre llega va de su casa, es una descarga como mamá, y normalmente pues ella también, o ella es solo la que recibe, o los dos hacen un acto sexual que es una descarga. Entonces, fijar momentos en los que tú quedas, tienes el tiempo para dedicarte a ello, te vas a rendir un espacio diferente. No tienes toda la carga del día que llevas a la cama cuando te vas a dormir. ¿No? Más conveniente incluso que lo hagas una vez a la semana o al año, pero que lo hagas bien. O sea, esas descargas no tienen para mí ningún sentido. Es lo que decimos en España, un polvo de descarga. Y Exacto. creo que el acto sexual, tal y como yo también lo he experimentado y lo he recibido, cuando lo experimentas a otro nivel de conciencia, es tan hermoso, es tan bonito, es tan bello que ya quitas la cantidad y eliges la calidad. Así de claro. Entonces, sabes que es un acto en el que tú puedes elevar y evolucionar tu nivel también de conciencia y todo lo que está en juego se multiplica al más allá, entonces realmente empiezas a comprender que no es lo que has aprendido, que no solo las pelis porno y la poca educación que hemos tenido al respecto, ¿no? Sino que te abres a compartir, a dar y recibir momentos de calidad. Entonces por eso yo invito a eso, ¿no? Que se procure ese espacio de ahora tengo y que quito un poco los problemas, quito el trabajo, quito todas estas cosas que en el día a día uno puede llevar a la cama. Entonces sí que dedico un espacio de presencia. Lo más valioso para mí en una relación íntima es la presencia, ¿no? Presencia de estar ahí, de sostener, de querer. Por eso digo que al final ni es necesario que sean marido y mujer de toda la vida, pero si alguien te regala una presencia, ese momento con plena presencia es mucho más valioso y casi una persona que uno tiende a recordar toda su vida. Entonces,
habéis oído, ¿no? ¿La habéis oído? ¿Habéis oído lo que está contando Lorena, no? Seguramente haya gente que te diga, Lorena, que bueno, a mí que me estás contando, a mí lo que me gusta justamente es lo contrario, ¿no? A mí me interesa el riesgo de exponerme a lo desconocido. Y claro, es más, ahora hay una especie de explotación comercial de las relaciones sexuales distintas a la prostitución tradicional con plataformas como por ejemplo OnlyFans, en donde a pedido, sobre todo mujeres, explotan su fama o su celebridad obteniendo suscripciones a cambio de dinero para establecer unas relaciones de intercambio sexual en internet distintas que todo lo que nos estaba explicando. Es decir, el panorama se ha vuelto mucho más amplio, mucho más complicado de lo que nos estás contando. Ya, bueno, eso cumple también su función, ¿no? Te oigo casi. Habla más alto. Al fin y al cabo es una elección, pues yo no soy quien para decirle a nadie cómo se tiene que relacionar íntimamente. Sí sé que muchas prácticas no son para nada sanas. Placer dura 10, 15 minutos, pero luego lo que se queda en el cuerpo es terrible. Yo no arriesgaría tanto porque no me compensa. No me compensa, no me compensa. Porque realmente no somos muy conscientes de lo que sucede más allá a nivel sutil cada vez que dos personas se unen a compartirse. Entonces, es más bien por ahí, ¿no? Es más que no se debe hacer, que se debe hacer. O uno también puede elegir ser inconsciente en algún momento, pero desde esa elección uno sabe a qué se está exponiendo. Porque yo no digo que no lo haga, pero sí que si entro más, cada vez más y mucho más, cada vez en esa cuestión de cuidar un poco eso, porque realmente se arriesga mucho. Por ejemplo, muchas de las enfermedades que estamos viviendo las mujeres en el útero, en las zonas femeninas, tienen que ver con eso, ¿no? Con las relaciones interpersonales. Entonces, debe ponernos Hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, Lorena, se nos ha acabado el tiempo. Además, veo que escucho que el viento allí en el Pacífico colombiano se ha puesto rebelde y se te escucha ya pues bastante defectuosamente. ¿Vale? Lo vamos a dejar. Queremos agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y queremos avisar a la audiencia que, por cierto, no os lo perdáis. Retomamos la nueva temporada de Rusafa Marcha aquí en Rusafa Radio el próximo viernes a partir de las 8 de la tarde. Ahí sí ya en progresivo directo del estudio de Rusafa Radio. Y queremos seguirte pidiendo que nos ayudes a sanar, tanto en lo personal como en ayudar a sanar a los demás con tus consejos a través de las redes sociales. Guapa, cuídate mucho, muchas gracias por todo, por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. ya lo hago, yo de vez en cuando. Claro que sí. Y mucha luz. Y mucha luz. Un beso. Chao. Chao.